Bienvenidos y bienvenidas a Ultra 360. En el episodio de hoy vamos a hablar de los nitratos. Vamos a hacer una nueva sección de ¿qué dice la ciencia? Y es que pues en los últimos años se está mejorando muchísimo el tema de la nutrición deportiva. Si seguís a deportistas de élite en las redes sociales, veréis que cuando comparten sus pautas de nutrición en las competiciones, pues os sorprenderéis que cada uno pues sigue una pauta distinta. Algunos meten más hidratos, menos hidratos, otros meten incluso aminoácidos, otros pueden meter magnesio, es decir, cada uno pues tiene su propia fórmula. El tema de la nutrición deportiva está avanzando muchísimo porque no hay muchos estudios sobre las mejores pautas para los mejores resultados en las pruebas deportivas de ultradistancia. Hoy vamos a hablar de un suplemento alimenticio que son los nitratos, que los podéis ver pues casi en cualquier marca de nutrición deportiva. Si vais a cualquier tienda que esté más o menos especializada en nutrición deportiva, pues vais a ver un producto que se llama nitratos o nitrates, que si leéis los efectos que tiene, pues te van a decir que van a ayudarte a mejorar el rendimiento deportivo. Vamos a ver lo que dicen las marcas de nutrición sobre los nitratos. Aquí tengo tres de ellas, que son así conocidas, que son el Scientific Nutrition, 226 y Santa Madre. Vamos a ver qué es lo que nos están vendiendo estas marcas. Scientific Nutrition dice: contribuye a la elevación del flujo sanguíneo, aumentando el suministro de oxígeno y nutrientes a las células. Esto optimiza el rendimiento deportivo, favorece la contracción muscular y agiliza la recuperación. Muy bien. 226. Con la toma de nitratos se consigue un aumento del óxido nítrico, que actúa como vasodilatador, ensanchando los vasos sanguíneos y consiguiendo un mayor flujo de sangre a los músculos, mejorando así el rendimiento físico. Santa Madre. El nitrato es el complemento ideal para consumir antes del entrenamiento. Logramos una gran vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo. En común, estas tres marcas te están diciendo que los nitratos van a ayudar con la vasodilatación. Y claro, si aumentamos la vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, y si aumenta el flujo sanguíneo significa que más oxígeno y más nutrientes llegarán al músculo y en general a cualquier parte del organismo. Esto está muy bien, pero ¿cuánto hay de verdad en esto? ¿Qué beneficios realmente tienen los nitratos? ¿En qué se basan estas marcas para decirte que los nitratos te van a ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo? Hay una, 226, que menciona el óxido nítrico. Y es que los nitratos no tienen ningún efecto realmente en el organismo. Lo que tiene el efecto es el óxido nítrico. El nitrato simplemente es una molécula con un nitrógeno y 3 de oxígeno, 3 átomos de oxígeno, que en nuestro organismo se va a procesar, va a participar en unas reacciones químicas que le van a arrancar 2 átomos de oxígeno y se va a quedar en un monóxido de nitrógeno, o también se llama óxido nítrico. Eso es una molécula, un gas formado por un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno. Al ser soluble en agua, pues eso puede circular por nuestro cuerpo fácilmente, ¿vale? El óxido nítrico se puede obtener por varias vías en nuestro organismo. Una de ellas es con los nitratos y otra es con un aminoácido, la L-arginina. Cualquiera de estas dos moléculas se van a procesar, se van a catalizar y vamos a tener óxido nítrico, que va a tener estos beneficios, o mejor dicho, estos efectos en nuestro organismo. El efecto vasodilatador. El óxido nítrico se produce en varios tipos de células, desde las células epiteliales, las células nerviosas, las células inflamatorias
Y concretamente, la que nos interesa para este podcast, para lo que estamos hablando, son las células que forman los vasos sanguíneos, los vasos capilares. El óxido nítrico lo que va a favorecer es la relajación de estas células, de estos vasos capilares. Y por lo tanto esa relajación va a producir una vasodilatación. Y esa vasodilatación va a permitir un mayor flujo de sangre a zonas donde antes no llegaba bien, por ejemplo, más adentro del músculo, o simplemente va a aportar más cantidad de oxígeno o más cantidad de nutrientes. Por eso es importante lo que mencionaba también Scientific Nutrition, de que además de favorecer el suministro de oxígeno, también va a favorecer el aporte de nutrientes y por lo tanto va a agilizar la recuperación. Todo eso en teoría. El funcionamiento del óxido nítrico no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que se lleva estudiando muchísimo tiempo y de hecho en el año 98 se dio un premio Nobel de Medicina a los estudios que destacaban el papel del óxido nítrico como molécula reguladora en la presión sanguínea y la vasodilatación de arterias. Si conocéis a alguien que tenga problemas cardiovasculares, seguramente haya tenido un tratamiento con medicamentos como la nitroglicerina, que es prácticamente lo mismo. Al final se procesa en nuestro organismo y va a producir un efecto vasodilatador que va a aumentar el flujo de sangre, ¿vale? Y eso, lógicamente, a las personas que tengan problemas cardiovasculares, pues le va a beneficiar. Pero, claro, ¿eso tiene realmente un efecto positivo en la práctica deportiva? Y aquí es donde nos vamos a meter ahora. Porque esto que nos están vendiendo, en teoría, parece que sí, pero ¿cuánto hay de verdad en ello y cuánto, a qué porcentaje de la población podemos extrapolar esos resultados? Aquí hay varias preguntas. El cuerpo al final, de forma natural, produce ese óxido nítrico. Y ese óxido nítrico, ¿cuánta cantidad podemos producir a la hora o de forma diaria? Si yo meto suplementos alimenticios de nitratos, voy a aumentar esa cantidad y si aumento esa cantidad va a tener un efecto positivo en el rendimiento deportivo o simplemente nos vamos a quedar igual. Y luego si yo tengo una alimentación ya rica en nitratos porque como a lo mejor mucha remolacha o porque como acelgas o como espinacas, si yo tengo esa alimentación ya rica en nitratos, ¿es necesaria una suplementación de nitratos para obtener esos efectos positivos? En fin, vamos a ver qué es lo que dicen los estudios. En resumen, primero, las marcas nos están vendiendo unos nitratos que dicen que van a aumentar nuestro rendimiento deportivo y van a mejorar la recuperación. De la forma que funciona esto es que nosotros ingerimos los nitratos, que son nitrógeno y 3 de oxígeno, nuestro cuerpo lo va a procesar, va a producir óxido nítrico y ese óxido nítrico es el que va a tener ese efecto en nuestro organismo, que es la vasodilatación. Vamos a meternos ya en faena a ver lo que dicen los estudios que he encontrado. Yo me meto en Google Scholar, que es un buscador de publicaciones científicas. Y aquí me he encontrado un montón. Hay un montón. Si buscas sobre nitrato te encontrarás un montón, pero si vas refinando los resultados para buscar nitratos y rendimiento deportivo, pues va llegando a estudios cada vez, digamos, más concretos a lo que nos interesa. Os voy a contar 4 de ellos y un quinto que es muy interesante. 2 de ellos, pues, digamos que dicen que sí, que tienen ese efecto, y otros 2 que dicen que no está tan claro que tenga ese efecto en el rendimiento.
Vamos con el primero. Este se llama, pues, la suplementación de nitratos mejora el rendimiento de remeros, de canoas. Esto es un estudio de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y el Instituto de Tecnología de Waikato. Uno de los investigadores de este estudio es miembro del Comité Olímpico de los Estados Unidos. Aquí han cogido a 14 remeros juniors, más o menos con la misma morfología y, digamos, con el mismo nivel, y se les ha pedido que no tomen una alimentación rica en nitratos durante el estudio. Durante 6 días, uno de ellos tomaron placebo y otros tomaron 500 mililitros de zumo de remolacha. Durante 6 días. Ninguno de ellos sabía cuál era el zumo de remolacha y cuál era el placebo. Y los resultados le hicieron una prueba antes y después de esta ingesta de nitratos, y los que tomaron nitratos mostraron un 0,4% de mejora en las primeras repeticiones, porque le hacen como 7 u 8 ejercicios, y los primeros, lógicamente, todos están fuertes y todos los hacen bien, y a partir de cuando ya empieza el cansancio, a partir del sexto o séptimo ejercicio, pues ahí es donde se supone que van a ver los efectos de estos nitratos. Entonces, un 0,4% en las primeras repeticiones y un 1,7% en las últimas repeticiones. Es decir, observan que hay una reducción del consumo de oxígeno, del VO2, pero ninguna mejora en la saturación de oxígeno y en la acumulación del lactato. Eso se queda igual. Por lo tanto, hay una pequeña mejora en estos 14 remeros. Y además, ese estudio hace referencia a otros estudios en los que demuestran que la suplementación de nitratos mejora la eficiencia de las mitocondrias y reducen el consumo de oxígeno durante la actividad física. Entonces parece que sí, que en el caso de los remeros, durante 6 días tomando los nitratos, pues tienen esa mejoría. Vamos con otro estudio aquí. Ya os digo, 14 remeros, solo 14 personas en el estudio. Este otro estudio se llama la suplementación de nitratos mejora los tiempos en pruebas ciclistas. Esto viene de la Escuela de Salud y Deporte y de Medicina de la Universidad de Exeter, en Reino Unido. El propósito de este estudio es que los suplementos de nitratos han demostrado que reducen el consumo de oxígeno en ejercicios de alta intensidad, pero no se sabe si pueden mejorar los resultados en competición. Van a estudiar los efectos en la potencia generada y el consumo de oxígeno en pruebas de contrarreloj de 4 kilómetros y de 16 kilómetros. El método: cogen a 9 ciclistas que compiten a nivel de club, que no son profesionales. Antes de las pruebas de contrarreloj se les pide que no tomen suplementación con nitrato y les hacen varias pruebas de esfuerzo para medir el consumo de oxígeno y la potencia generada. Es decir, antes de empezar el estudio, antes de administrar los nitratos y antes de medir el rendimiento, lo que le van a hacer es unas pruebas de esfuerzo para ver a nivel fisiológico cómo están, ¿vale? Y se les pide que no tomen ninguna suplementación con nitrato. Entonces, el día de los test de contrarreloj se les suministra de forma aleatoria a algunos 500 mililitros de zumo de remolacha y a otros placebo, 2 horas y media antes de las pruebas de contrarreloj. ¿Vale? Aquí no se le administra durante una semana o durante varios días, sino que solo el día de la prueba, de forma única, 2 horas y media antes, se le suministra los nitratos o el placebo. Y aquí dicen que los resultados es que no ven mejoría en el consumo de oxígeno, pero sí en la potencia generada en ambas pruebas, en la de 4 kilómetros y en la de 16. Esto sugiere
que la suplementación de nitratos mejora la economía del ejercicio, produciendo mayor potencia con el mismo consumo de oxígeno. Y esto sí que es interesante. Lo que te está diciendo es que para una misma intensidad vas a consumir menos oxígeno. O mejor dicho, que para el mismo consumo de oxígeno vas a rendir mejor, ¿vale? Los que tomaron placebo no tuvieron esta mejoría. La mejoría es de un 2,7-2,8%. Que bueno, puede ser o no relevante, pero parece que hay una mejoría. Y ya digo, 9 ciclistas a nivel de club, que no son profesionales. Vamos con otro. El zumo de remolacha no mejora el rendimiento en atletas corredores de 1500 metros. Esto viene del Departamento de Salud y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Guelph, en Ontario, en Canadá. El propósito del estudio es estudiar los efectos de la suplementación de nitratos en el consumo de oxígeno y pruebas contrarreloj de 1500 metros de corredores de élite. El método que siguen, pues cogen a 8 corredores de élite de 1500 metros con fisiología y marcas similares. Marcas entre los 3 minutos 56 más o menos 9 segundos. En las semanas previas a una prueba de 1500 metros se les hacen varias pruebas de esfuerzo para medir su VO2. Es decir, para saber fisiológicamente cómo están esos atletas. Se les pide que no tomen antibacterianos ni dietas ricas en nitratos antes de la prueba. Lo de los antibacterianos es porque las enzimas que empiezan a procesar los nitratos están en la boca, ¿vale? Se les suministra 210 mililitros de zumo de remolacha durante 8 días. Eso a uno. A otro se les suministra placebo, ¿vale? Y el mismo día de la prueba se les suministra 210 mililitros a todos, ¿vale? De esta forma lo que quieren medir es los que lo han tomado durante 8 días, si tiene un efecto distinto a los que lo han tomado solo el día de la prueba, ¿vale? Ellos en este estudio no ven mejoras en el consumo máximo de oxígeno y las marcas tampoco cambian, a excepción de 2 individuos. Por lo tanto, no pueden concluir que existan mejoras en el rendimiento. Sin embargo, aquí dicen que otros estudios demuestran que los nitratos mejoran el rendimiento de las mitocondrias y por lo tanto la economía del ejercicio. Como ya sabemos, las mitocondrias, digamos, son las centrales nucleares de nuestras células, donde se produce la energía, ¿vale? Entonces, digamos que son mucho más eficientes cuando toman los suplementos de nitrato. Pero ellos dicen que, claro, este efecto no se produce en individuos que están bien entrenados, por lo que creen que son las adaptaciones orgánicas de los deportistas de élite. Significa que los deportistas de élite ya están, tienen unas buenas adaptaciones que el efecto que va a producir los nitratos pues son insignificantes, ¿vale? Así que creen que puede tener algunos efectos en los atletas que no son de élite. Los atletas amateur pueden tener un mayor efecto estos nitratos, pero que los atletas de élite creen que no, pero que necesitarían más estudios para corroborarlo. Otro estudio más. Este dice: efectos de la suplementación de nitratos en dosis multidía y únicas en pruebas de contrarreloj de ciclismo y la oxigenación muscular. Este es lo mismo, ¿no? Quieren ver el efecto que tiene en la toma de nitratos durante varios días y durante un único día. Esto viene del Laboratorio de Investigación del Rendimiento Humano, Departamento de Salud de Movimiento y también Departamento de Nutrición y Ciencias de la Alimentación y todo de la Universidad de California. El propósito: investigar los efectos de los suplementos prolongados y unitarios de nitratos en la oxigenación muscular y el rendimiento en el ciclismo.
Aquí se toman 15 hombres, 14 mujeres. Antes de tomar los suplementos de nitratos, realizan una contrarreloj para medir su consumo de oxígeno, la potencia generada y los tiempos. Entonces, cuando ya tienen esa información, de forma aleatoria, algunos de ellos van a tomar nitratos y otros van a tomar placebo durante 14 días. 2 semanas. Y finalmente le hacen otra contrarreloj, pero ese día todos toman nitratos 2 horas antes. Es decir, va a haber unos cuantos individuos que han tomado 14 más un día los nitratos y otros que lo han tomado solo un día. Los resultados. Los que tomaron nitratos durante 14 días mejoraron un poco el tiempo y la velocidad, pero muy poco. Mientras que los que tomaron una única dosis no mejoraron. Concluyen que tomar nitratos durante varios días pueden tener efectos positivos en el rendimiento, pero que otros factores pueden también alterar esos efectos, como el estado de forma o fenotipo muscular, es decir, la genética. Es decir, hasta ahora hemos visto que estos 4 estudios, que son así de los más citados, están diciendo de que sí, y bueno, más o menos, pero que las poblaciones que han tomado pues son pequeñitas, son grupos muy muy controlados. Ahora tenemos aquí un último estudio, que este me parece muy interesante porque lo que han hecho es, el estudio se llama Efectos de la suplementación de nitratos en deportes de resistencia y medidas cardiorrespiratorias en adultos sanos. Y lo que han hecho es coger varios estudios, todos los que han encontrado sobre nitratos y pruebas de resistencia, y han hecho un resumen. Es decir, esos son los datos, en lugar de coger a gente, administrarle los suplementos, medir el rendimiento, lo que han hecho es coger todos estos estudios y hacer un metaestudio, es decir, un metaanálisis con todos esos datos e intentar sacar conclusiones de todos ellos. Esto viene de varias universidades canadienses y americanas. Son universidades también importantes y son, digamos, un conjunto de universidades los que han hecho este análisis. En total han utilizado 73 estudios y han demostrado que los suplementos con nitratos mejoran la potencia generada, el tiempo hasta la extenuación en la práctica deportiva y la distancia recorrida. Es decir, parece que los nitratos nos van a hacer mejor económicamente la práctica deportiva. Vamos a durar, digamos, más tiempo realizando el ejercicio y vamos a, digamos, a producir más potencia y a correr más distancia. Después dicen que los nitratos reducen el consumo de oxígeno para un mismo trabajo con la misma intensidad, pero que no tiene efectos en el consumo máximo de oxígeno y en la acumulación de lactato. Es decir, eso sí igual, eso no va a mejorar, pero sin embargo nos va a hacer más eficientes, parece. Los estudios sugieren que en reglas generales los suplementos de nitratos mejoran el rendimiento, pero que los datos de los estudios son muy pocos y variados como para obtener evidencias fuertes. Y hasta aquí los 5 estudios que he analizado. Sobre todo el último es el más importante porque lo que hace es un barrido de todos los estudios que hay publicados e intenta resumir esos resultados. Conclusiones. Hay evidencias de que los suplementos con nitratos pues parecen tener un efecto positivo en el rendimiento. Sí. Pero los estudios que hay son con grupos muy pequeños y muy muy controlados de deportistas. Que si son 14 remeros o son 29 ciclistas, 15 de ellos hombres, 14 mujeres, o son solo 10 ciclistas. Es decir, son grupos muy, muy pequeños. Y normalmente estos grupos son con digamos, un estado de forma similar, ¿vale? Para que no haya, digamos, ahí mucha disparidad en los datos. Para que esté todo muy, muy, muy controlado.
También se extrae que hay multitud de factores que van a disminuir el efecto de los suplementos de nitrato, como las adaptaciones orgánicas, que pueden venir por digamos, el estado de forma. Los deportistas de élite, digamos, que tienen unas adaptaciones mucho mayores que un deportista amateur. Entonces, digamos, el efecto que puede tener estos suplementos de nitrato es, digamos, menor en un deportista de élite que ya tiene esas adaptaciones hechas. Y bueno, el que ya tenga una alimentación rica en nitratos, pues también parece que bueno, estos suplementos de nitratos van a tener poco efecto. Y por lo tanto, que es difícil extrapolar los beneficios a toda la población en general. Esto no quiere decir que los suplementos de nitratos no puedan tener un efecto positivo. Que también las mejoras por el consumo de suplementos de nitratos son lo que produce es que en general haya un menor consumo de oxígeno para deportes con digamos, a la misma intensidad, para actividades a la misma intensidad. Si tú, no sé, cuando subes un puerto a una determinada potencia, digamos a 300 vatios, 350 vatios, en el caso del ciclismo, yo qué sé, lo que sea, 300 vatios, 350 vatios, y estás consumiendo a 40 de oxígeno, pues haciendo el mismo ejercicio, la misma subida al puerto, pues habiendo consumido los nitratos, pues lo vas a hacer, digamos, consumiendo menos oxígeno. Y lo último es que parece que las pautas prolongadas tienen mayor efecto que las tomas únicas. Es decir, si tomamos nitrato durante varios días, va a tener un mayor efecto que tomarlo una única vez antes de la práctica deportiva. Y de hecho, si vas a muchas marcas, lo que te recomiendan es tomarlo durante varios días antes de la competición. Y no de forma permanente. Algunos te dicen 2 semanas, otros te dicen 7 días, otros dicen 3 días, lo que sea. Pero cada uno tiene su pauta, sus reglas. Pero al final lo que parece que tiene más efecto es tomarlo de forma prolongada durante varios días. Y no de forma permanente. No es algo que tú te tomes todos los días de forma permanente. Es algo que tiene que ser de forma puntual con un objetivo de una competición, por ejemplo. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido interesante el tema de los nitratos. Si has tomado suplementos de nitratos, cuéntame tu experiencia aquí en los comentarios, ya sea en YouTube o en las plataformas de podcast o bueno, en las redes sociales. También me pueden encontrar en las redes sociales. El podcast, digamos, no tiene una cuenta en las redes sociales, me tienes que seguir a mí directamente, ¿vale? Y si no me sigues en Instagram, pues búscame. Lo que voy a hacer es, yo sí los he probado, los nitratos, tengo mi opinión, pero no te la voy a dar en este vídeo. Sígueme en las redes sociales y te cuento mi experiencia personal con el consumo de nitratos. Y nada, no te olvides de seguir el podcast, ya sea bien aquí en YouTube, si me estás viendo, o en las plataformas de podcast, si me escuchas por iVoox, si me escuchas por Apple Podcast, si me escuchas por Amazon Music o por donde sea, pues no te olvides de seguirme y no te pierdas ningún episodio más de esto. Y nada más, hasta aquí hoy, nos vemos en la próxima y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.